Buenas tardes, hermanos. Espero que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde de sábado. Vamos a ir de rodillas para continuar el estudio que teníamos hace 8 días. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos recibes y nos recoges con tu mano misericordiosa. Venimos a ti de rodillas, Señor. Queremos darte gracias por esta tarde. Permite, oh Padre, que en este estudio podamos aprender cada día un poco más de la historia y poder entender, Señor, de qué manera el mensaje que llega hasta nuestros días es claro para el mundo secular, pero muchas veces nosotros como cristianos lo desconocemos. El objetivo de esta tarde es continuar estudiando cómo fue sanada esa herida mortal y cómo ha llegado casi al culmen de su completa sanidad total. Gracias, Padre Eterno, porque en tu palabra encontramos la verdad y porque en la historia también podemos encontrar el cumplimiento profético fiel, claro, perfecto y justo de lo que tú le has dicho a tu pueblo que vendría para esos días futuros. En el nombre de Jesús lo entregamos todo a ti. Amén. Amén. Bien. Para quienes quizá llegan por primera vez al canal y ven este tema, es es la segunda parte de un estudio que estamos haciendo acerca de la importancia que tuvo el pontificado de León XIII respecto a el resurgimiento de la Iglesia Católica a finales del siglo XIX. Hace 8 días, en la primera parte de este tema, que es en su primer capítulo, llamémoslo de esa manera, si se nos permite así, eh, expusimos, ¿cierto?, la importancia que tuvo el siglo XIX para la Iglesia Católica, ¿sí? Estuvimos revisando una tesis doctoral. No recomiendo esta tesis ni a su autor como una fuente fiable para el estudio de la historia a la luz de la Biblia, pero sí a la luz de ciertos eventos o acontecimientos que nos expone el resurgimiento del catolicismo durante el siglo XIX. Es importante recordar a los hermanos que esto es una clase, es un estudio, por lo tanto pueden interrumpirme, valga la expresión, pueden levantar la mano, pueden comentar, pueden preguntar sin ningún tipo de restricción. El objetivo es que yo les pregunte, ¿sí? Si tienen dudas o quieren aclarar algo porque quizá no entienden a qué se refiere el tema o lo que estoy explicando, pueden, por supuesto, con el mayor de las libertades, preguntar. Estamos leyendo, se llama La Exposición Vaticana de 1888, Roma y las guerras culturales del siglo XIX. La tesis es de Joseph Vincent Penades Aliaga. Aquí está la referencia por si alguien quiere buscar, la quiere leer. Hace 8 días estuvimos revisando, ¿cierto?, qué significó el año de 1888 para la Iglesia Católica, qué acontecimientos, ¿cierto?, fueron importantes, ¿sí? Y revisando un poco lo que estuve mirando fue cómo el resurgimiento del catolicismo a finales del siglo XIX, a través de una serie de exposiciones universales, ¿cierto?, ferias nacionales, ferias mundiales, ¿sí? El catolicismo quería volver nuevamente a la escena pública, ¿cierto? Se intentó moldear esa opinión pública tanto en Europa como en América, tanto en Asia como en África y en Oceanía. Si ustedes recuerdan, no era posible que en esa época los papas anunciaran jubileos acerca de cosas de la iglesia, ¿cierto? La situación de la iglesia frente al Estado no era la mejor. Y el ejercicio de lo que hicieron fueron ferias, como festividades y celebraciones que tenían un nombre puntual, ¿sí? Y que buscaban exponer el jubileo eh, de acontecimientos o conmemoraciones particulares y personales de un papa, no tanto de la iglesia, sino del papa propiamente. Por ejemplo, en este caso se buscó celebrar, ¿cierto?, que el Papa León XIII eh, cumplía 40 años de haber sido ordenado como sacerdote, entonces se hizo un jubileo, ¿cierto? Y se aprovechó la Feria Mundial, ¿sí? Donde Roma se puso de moda y era invitaban, ¿cierto?, a esta feria personajes de la política, de las artes, ¿cierto? Muy importantes.
Estas ferias y la publicidad que se le daba, piensen, por ejemplo, en este momento en el departamento del Tolima, tenemos las fiestas tradicionales, ¿cierto? Estas celebraciones de mitad de año, y lo que hace es que se ponga de moda el departamento. Algo así era lo que buscaban en este año, ¿cierto? En 1888 se buscaba renovar o restaurar la importancia de la opinión pública del cumplimiento de una fecha de su ordenación sacerdotal del Papa León XIII. Bien, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que estas celebraciones tenían una serie de órdenes, de acontecimientos, ¿cierto? Y que se buscaba instaurar en la opinión pública algo muy puntual y particular, y era la importancia del papado en el mundo, es decir, la importancia del Papa como un líder político que moldeara la opinión pública en un momento de movilizaciones, en un momento de grandes dificultades atravesadas tanto en Europa como en América respecto a los trabajadores y a las crisis que la falta de, no, a la crisis que un nuevo orden en el mundo vino o llegó a establecer, ¿sí? Un orden laico, es decir, un orden que se estructuró a partir de un Estado que llamamos un Estado liberal, o sea, constituciones donde todos los ciudadanos eran iguales, donde la ley aplicaba de igual manera para todos, al menos de manera teórica, y posteriormente este nuevo orden de las cosas, que es lo que tanto se queja en esta encíclica Rerum Novarum, que esta mañana hermano Carlos expuso un poco, se queja es de que hay un nuevo orden en este mundo, y ese nuevo orden ha llegado a desplazar del escenario público, del escenario político, a la Iglesia Católica. Bien, esto como una introducción, pero yo quisiera preguntarles si tienen alguna duda de la clase pasada, si hasta aquí donde voy quisieran preguntar algo, aclarar algo o dar alguna opinión. Así que el espacio es de ustedes, por favor, pueden participar. Bueno, hermano Sebastián, quizás para de pronto hacer una especie de resumir en una frase parte de la clase pasada, podríamos decir que en este tiempo Roma se dedicó a promocionar el papado. Sí, sí, señor. Hermano Carlos, ¿me escucha? Sí. Sí, hermano Sebastián, era que la pregunta es, en este tiempo entonces Roma se dedicó a promocionar, a impulsar el papado, el sistema papal, con todas las cosas que hizo, con el fin de ir familiarizando a la gente para, recordemos que el objetivo es la sanación de la herida, ¿no? Estamos aproximándonos a la fecha de 1929, donde inicia un proceso de sanamiento, ¿verdad? Que inició, hasta ahora no ha terminado, pero que estamos prácticamente llevándola a la vida práctica, esa herida de muerte que había recibido el papado en 1798, cuando en el acontecimiento de la historia le es retirado el poder civil y las propiedades y el trono y el anillo y al papa, y es llevado cautivo, muere en el exilio. Entonces, digamos, 1929 se, le va a empezar, se empieza a sanar, pero antes de eso hay una preparación, ¿no? Empieza a sanar la herida y ahora estamos prácticamente a punto de ver caer esas carachas de la herida. Prácticamente está la herida sanada y se ha cicatrizado al punto de que la iglesia y el Estado están ya casi unidos 100%, y una vez que se haga esto, pues se formará definitivamente la imagen de la bestia que traerá como consecuencia su marca, ¿no? La marca de la bestia. Aló, Sí. buenas tardes. Mi nombre es Ruth. El sábado pasado, hermano Sebastián, yo no pude escuchar
sí, el programa que están teniendo hoy como la segunda parte. ¿Sería usted tan amable de hacernos como un recuento de lo que usted habló el sábado pasado, como más o menos tener una idea de la continuidad que usted va a hacer ahora? Claro, hermana, con mucho gusto. El sábado pasado estuvimos explicando la importancia que tuvo el siglo XIX para el mundo, ¿sí? Porque se formaban las nuevas repúblicas. Es decir, el conflicto de los siglos enseña que la caída del papado permitió la formación de los estados, de las naciones, es decir, la formación de todos los países de la manera en que actualmente y hasta ahora los conocemos, ¿sí? Países que tienen sus constituciones, donde a nosotros hasta ahora se nos permite aquí en Occidente profesar de manera libre, ¿cierto? Y espontánea la libertad de culto, la libertad de imprenta, la libertad de palabra, ¿sí? Que hasta este momento parece empezar a descender, a decaer este tipo de libertades. Expusimos que hay un papa, ¿cierto? Que actualmente se llama León XIV, que ha llegado a seguir las huellas de su antecesor, León XIII. Y para ello queremos revisar cuál era el estado, ¿cierto?, del mundo cuando León XIII era papa. Una de las cosas que más impacto causó en su momento es este párrafo que dice, sería una extraña noticia para León XIII que en una isla remota a miles de kilómetros de Europa, innumerables multitudes de asiáticos morenos bendigan su nombre, recen por su bienestar y decoren sus casas en su honor. Para nosotros ahora no es raro que en una isla de este mundo, por más remota que sea, se le rinda y se le tribute homenaje al Papa de la época, al actual Papa, ¿sí? No es raro, pero para el siglo XIX era raro, era extraño, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que el catolicismo ha perdido su poder político tal cual como lo tuvo durante siglos pasados, durante 1200 años que no podríamos decir que gobernó con reyes, sino que gobernó por encima de los reyes porque hizo su voluntad y hacía que los reyes le obedecieran, ¿sí? Pero ese poder lo perdió. Entonces, como pierde el poder, ¿sí? Ya no tiene el control total, estuvimos revisando que la pérdida de ese poder derivó en el nacimiento de otro tipo de poderes, poderes que llegaron a competirle en la escena pública, en este caso, los partidos políticos, ¿sí? Partidos políticos que algunos se adhirieron al catolicismo, como en el caso del Partido Conservador, sí, el movimiento como tal de un partido de, si se me permite la expresión, de derecha, o sea, de partidos que tenían que ver con la élite, con el poder, ¿cierto? Para emplear otro tipo de términos más acordes a la época, partidos que iban con los señores que en algún momento fueron señores feudales, pero que ahora se llaman señores capitalistas, o sea, con los ricos y los adinerados de la época. Y llegan otro tipo de partidos con el liberalismo decimonónico o decimonónico, o sea, el liberalismo del siglo XIX, que llegan a competirle al catolicismo en la escena pública y a hacer publicidad respecto a un Estado nuevo, ¿sí? Un Estado laico, un Estado donde se permita la libertad de culto, la libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de imprenta, ¿sí? Donde no hay esclavitud. Y todo ese tipo de reformas ve en cada uno de los países. Aquí en Colombia, por ejemplo, ¿sí? En 1851 el tren de reformas liberales de José Hilario López trajo una serie de cambios a la República, ¿sí? Libertad de imprenta, de palabra, de culto, ¿sí? Y a medida que en Estados Unidos se expandía y hacía sus tratados de libre comercio con las repúblicas nacientes de América, colocaba e imponía como obligatorio que la libertad de culto, de palabra y de imprenta existiera en esta república para poder firmar tratados de libre comercio, cosa que hizo el general Murillo Toro, tolimense, muy destacado, ¿sí? Dicho sea de paso, masón, y cuando yo menciono a todas estas personas, no quiere decir que sean personas dignas de recordar por su importancia frente a la obra de Dios, sino solamente son importantes respecto a la historia y a lo que marcaron. Pero entonces revisamos cómo al perder la Iglesia Católica esa importancia, al ya no ser el Papa una figura preeminente, ellos estaban buscando, ellos, es la Iglesia Católica, León XIII, ¿cierto? Siguió la tradición creo que era Pío IX, ¿sí? El Papa anterior a León XIII, que fue el pontificado más largo que tiene la Iglesia Católica con 30 años, ¿sí? Y lo que hizo fue
hacer como las fiestas, celebraciones en nombre del Papa, ¿sí? Así que el Papa anterior, Pío IX, lo que hizo era hacer celebraciones propias, es decir, el Papa cumple 40 años de ser ordenado como sacerdote, hay que hacer un jubileo por esto. Entonces, León XIII desea seguir los mismos pasos y para ello se hace una feria muy importante llamada la Exposición Vaticana. La Exposición Vaticana era exponer la importancia de un papa a nivel mundial como un líder político, como un líder religioso, como un líder de moral, sí, un líder moral para guiar el mundo hacia un bienestar. Eso fue lo que se hizo y lo que intentaron hacer. Esa es como la síntesis de lo que estuvimos estudiando hace 8 días. Ya con esta introducción vamos a entrar a ver, ¿cierto?, cómo la Iglesia Católica se expande en el mundo y cómo hay un auge de esa devoción, devoción al Papa, devoción que hoy en día vemos bastante generalizada. Hermano Carlos, ¿me puede confirmar si hasta aquí vamos bien? Y los demás hermanos que me escuchan, si hasta aquí vamos bien, si hay preguntas o alguna cosa que aportar, por favor. Todo bien para mí, Sebas. No sé si algún hermano tendrá alguna pregunta. Para Bueno, mí también está con- bien. amén, amén. Entonces, continuamos, seguimos adelante. Como eso es una clase, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes la historia, así que vamos a leer, sí, y vamos a explicar parte por parte. Dice, el liberalismo político y económico, predominante en la Europa del siglo XIX, desplazó a los católicos europeos del espacio que históricamente habían ocupado. O sea, viene algo nuevo, diferente al catolicismo, y lo que hace es desplazar al catolicismo de la escena pública europea. ¿Qué es lo que desplaza el catolicismo de la escena pública europea? El liberalismo político. Qué interesante. Antes las personas se adherían e iban a misa cada 8 días, ¿verdad? En domingo, y seguían un único partido político, por así decirlo, que era el partido de la religión católica. O se era católico o se era protestante en el mundo occidental, o sea, de las fronteras de Alemania con Rusia hacia toda esta parte del continente americano. Pero en el siglo XIX llegan dos corrientes políticas, llegan unas nuevas corrientes políticas, ¿cierto? Una llamada liberalismo y otra conservadurismo. Son los partidos políticos que aquí se instalan a medida del siglo, a mitad del siglo en Colombia también, ¿cierto? Entonces, Sebas, una pregunta, una sugerencia. Cuando usted diga siglo XIX, ubíquenos, diga años 1800 o 1900, ¿sí? ok. Porque de pronto Siglo no nos queda XIX tan claro. va de el año 1901 hasta el año 1801 hasta el año 1900, ¿sí? O podemos tenerlo también presente del año 1800 al año 1900. Son 100 años. Si yo no ubico, digamos, un tiempo como una década específica, es porque el periodo, el proceso al que hago mención abarca todo el siglo. Por ejemplo, el liberalismo político en el siglo XIX quiere decir que durante esos 100 años, el liberalismo como partido político, sí, desplazó a los católicos europeos del espacio de la escena pública. Es decir, el liberalismo hizo que la Iglesia Católica perdiera un poco la importancia a nivel público, ¿sí? Y dice, una parte de los católicos asumieron dicho desplazamiento como una alteración del orden social, que además se oponía a sus principios religiosos. Hermano Carlos, ¿me confirma si esto no es, si la Rerum Novarum no es una respuesta histórica del catolicismo al liberalismo político y a su presencia en las naciones europeas y americanas? Por favor. Sí, precisamente, hermano Sebas, la doctrina social católica debía imponerse, ¿no? Debía seguirse imponiendo, porque venimos de un proceso donde desde el año 538
se, se comienza a erigir Roma y sobre todo el sistema papal para buscar sus fines. Y el fin de Roma es recuperar el poder. Entonces tienen que hacer toda esa serie de pasos y quitar lo que se les va a poner como obstáculos en el camino y a lo que se oponga a sus credos, a sus bulas. Y desde el 538, cuando el obispo de Roma ya recibe la autoridad como cabeza de las iglesias y corrector de herejes, pues empieza este largo proceso, ¿verdad? Que va a llevar a la herida mortal y al sanamiento de la herida y al establecimiento de Roma, de recuperar su poder a través de la ley dominical. Así es, hermano Carlos, muchas gracias. Entonces, como la Iglesia Católica perdía la importancia a nivel público, cuando yo me refiero y explico y digo a nivel público, quiero decir que ya la prensa no hablaba tanto del catolicismo, que la prensa comenzó a hablar de otro tipo de cosas, ¿cierto? De movimientos sociales, movimientos obreros, reclamos sobre la historia, ¿sí? Abandono de la política a ciertos sectores sociales, ¿sí? Cuando ese discurso comienza a salir, el catolicismo se da cuenta que ya no se habla, ¿sí? En términos religiosos, del servicio a los pobres, de la presencia de Dios, y que el mundo ya no es un mundo que se rige a partir de la teocracia, sino a partir de la democracia. Si ustedes recuerdan, la Revolución Francesa trajo una serie de hombres sanguinarios en su pluma y en su puño y letra, ¿sí? E hijos de una revolución que lo único que hizo fue inundar las calles de París y de Francia y de Europa en general de sangre. Si ustedes recuerdan que después de que Napoleón sube, ¿cierto? Viene una revolución, le quitan la cabeza a los reyes, ¿cierto? A Luis XVI le quitan la cabeza, una dinastía que venía de Luis XIV, XV y XVI, y a los reyes los, los acaban, ¿cierto? La gente pensaría que nunca más en Francia iban a haber reyes, ¿no? Las revueltas y todo lo que esta gente que estaba en el poder de manera noble, como noble, la nobleza europea, se ve amenazada, ¿sí? Y se ve amenazada por un populacho que ha sido sometido a la ignorancia más absoluta y que sale de las tinieblas medievales, ¿sí? A querer destrozarlo todo y a querer cambiar el orden político. Eso hace que en Francia haya una serie de regímenes y a una parte de ese régimen le llamaron el régimen del terror. ¿Sí? Cualquier persona que fuera digna de sospecha de pertenecer al bando contrario era pasado por la guillotina. ¿Sí? Y esto desencadena que en Francia surjan una serie de personas muy interesantes. ¿Sí? Una de ellas Auguste Comte, el padre de la sociología. Si le suena el nombre de Comte, quizá muy mencionado en el ámbito de la academia, ¿cierto? Pero ese señor cambia con sus libros, ¿sí? Y literalmente, sí, si usted va y lee a Comte, se va a dar cuenta que él critica abiertamente el cristianismo. Cuando yo fui y leí a Comte, por voluntad propia, un día me di cuenta, no por querer aprender de él, sino por querer descubrir qué hizo que ese señor pensara que el orden ya no debía ser un orden regido por Dios, sino que debía ser de hombres para hombres. Y me di cuenta que abiertamente ellos eran ateos, pero no solamente eran ateos, sino que practicaban el ocultismo y la brujería, ¿sí? De ahí esa idea de que el científico debe abstraerse y alejarse de lo que estudia, ¿cierto? Y a eso se le llama esquizofrenia, porque nosotros no podemos alejarnos de lo que somos, ¿sí? Es imposible ese tipo de cosas, es como querer pensar, que lo que estudiamos no nos afecta, ¿sí? O lo que comemos no tiene un efecto sobre nuestras fuerzas físicas vitales, o que nuestros hábitos no influyen sobre nosotros. Si ustedes tienen presente las bibliotecas por lo general a nivel mundial, tienen plazas, plazoletas donde corre el aire, ¿cierto? Igual el Archivo Nacional de Colombia, ¿cierto? Y los archivos europeos, archivos me refiero a donde se guardan fuentes documentales de la historia, tienen siempre una plaza muy grande
donde puede correr el viento, y esa idea tenía que ver con que ellos creían abiertamente y lo afirmaban, que cuando usted iba rumbo a estudiar la historia, ese viento lo que hacía era que le limpiaba a usted la contaminación de lo que usted llevaba como ideas preconcebidas del mundo y le permitía escribir a usted trabajos históricos que no tuvieran nada que ver con lo que, o sea, que no estuvieran contaminados con su pensamiento. Así que Auguste Comte, sí, hijo de la Revolución Francesa, una persona abiertamente en contra del Rey del Cielo, sí, decide crear algo llamado sociología, ¿sí? Que es el estudio de la sociedad. Pero en últimas, nosotros sabemos que la sociedad no se puede regir sin la ley de Dios. Entonces, una vez Comte comienza a publicar esto, ¿cierto? Vienen otra serie de personajes enfermos mentales que terminan muy mal, ¿sí? Porque todas las teorías que tienen en su cabecita los desvían de este mundo real y terminan metidos en un mundo de escritura y de teorías que nada tiene que ver con la realidad, ¿cierto? Todas estas personas crean escritos y llama mucho la atención. Recordemos que es un siglo donde la gente comienza a ver un poco la expansión, el poderío humano, ¿cierto? Las locomotoras, los trenes, la prensa, la comunicación entre las diferentes naciones ahora es más fácil, ¿cierto? Entre comillas digo fácil, comparado con siglos anteriores, ¿cierto? Y a medida que va pasando el tiempo, la aparición de líneas de cable, de electricidad, ¿cierto? De trenes, de comunicación, de telegramas, de una serie de tecnologías que facilitan la comunicación, ¿cierto? Pues los seres humanos comienzan a relacionarse más. Y el liberalismo político comienza a desplazar desde la prensa, ¿cierto? Con sus teorías sobre la sociedad, ¿cierto? Sobre el saber, sobre el pensamiento, ¿cierto? Expresiones de pienso, luego existo, ¿cierto? Del señor Descartes, comienzan a darnos razón de por qué los europeos en este momento son seres tan racionales. Racionales en el sentido de la razón, desde el punto de vista de del desechar la palabra de Dios, es decir, se cambia en la Biblia, ¿sí? Porque es lo que pasa, esta Biblia se cambia, ¿sí? Y se cambia por una serie nueva de libros y de teorías, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando Mao Zedong entró a la China y quiso volver a la China comunista, ¿cierto? Y comenzó a repartir su libro rojo. Yo cuando era niño me encontré uno de esos libros chiquitos en una biblioteca abandonada y empecé a leerlo. Y me causa gracia. Mi papá me dijo, uy, Sebastián, ¿usted por qué está leyendo eso? Y dije yo, no, es un libro bien chistoso, un señor llamado Mao Zedong. Yo no conocía. Y mi papá me dijo, cuando Mao Zedong llegó a repartir ese libro, a la par que te entregaba ese libro, con su mano derecha, con la izquierda te quitaba la Biblia, ¿sí? Y eso pasó. Cuando en estas sociedades comienzan a repartir ese tipo de literatura, ¿cierto? Te digo, te quitan la Biblia en un sentido figurado, por lo menos aquí en Occidente, y lo que hacen es que reparten nuevos textos, nueva literatura, que llega a buscar un público diferente, un público con un deseo de revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas están cansadas, ¿sí? Los trabajadores llevan 12, 13, 14 horas trabajando en una fábrica, ¿cierto? Mal pagos. Los niños trabajan, las mujeres trabajan, ¿cierto? No hay descanso de ninguna clase. Se trabaja 24/7 y cuando llega la energía eléctrica, pues entonces la gente aprovecha y hay que trabajar el doble porque tenemos luz, servicio de energía eléctrica. Ya las máquinas no se mueven con el carbón, no se mueven con el vapor, sino que se mueven a partir de la energía eléctrica, ¿sí? Con la llegada de los autos, la llegada de los aviones, ¿sí? Fue mucho más fácil comenzar a comunicar el mundo. Entonces, el panorama es el siguiente. Así como se expande el liberalismo político, ¿cierto? Así como las doctrinas de Jeremy Bentham y de todas esas personas llegan aquí a América, quiero contarles algo muy interesante. Instaurar la educación pública en Colombia fue un reto muy difícil. Era muy complicado, ¿cierto? Que la gente mandara a sus hijos al colegio a estudiar por varias cosas. En esa época la gente era muy celosa de lo que sus hijos iban a aprender. Y por más que fueran campesinos, campesinos de las montañas, ¿cierto?
por más que fueran personas que vivieran alejadas, ¿sí? Por lo menos aquí en Colombia la estadística nos dice que a mitad del siglo había más o menos 3 millones de habitantes en la República. Piensen ustedes qué tan grande es el país, ¿cierto? Y quedan solamente a 1850 3 millones de habitantes. Hoy en día eso es fácilmente la población de una ciudad mediana en Colombia. Bogotá tiene más o menos 12 millones, ¿cierto? Pero entonces, estos 3 millones de habitantes, permítame cierrar un segundo la ventana que está viviendo. Estos 3 millones de habitantes, ¿cierto? Estaban en toda la República. Y conseguir, mi mamá que es profesora, conseguir a los muchachos que los mandaran de una finca a una ciudad a estudiar, era considerado por la gente de aquel entonces como un acto de vagancia, ¿sí? Y además, como se traían doctrinas europeas, los padres sentían el impacto, el influjo que estas doctrinas tenían sobre la educación de sus hijos. Y no gustaba. No gustaba porque estas doctrinas llegaban a cambiar el orden social y de repente muchachos del campo comenzaban a hablar acerca de tomar las armas, comenzaban a hablar acerca de rebelarse, comenzaban a hablar acerca de cuestiones políticas que pasaban en el otro lado del mundo, ¿cierto? Cuando aquí realmente eso no había generado ninguna revolución hasta que llegan estas doctrinas políticas a dividir la sociedad. No sé si ustedes han escuchado a Hegel, ¿sí? Él tiene una doctrina muy particular, ¿cierto? Que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Es decir, tenemos una idea por aquí, tenemos una idea contraria por acá, pero tenemos una idea que puede unir a esas dos, ¿sí? El señor Hegel era muy amigo, bueno, no porque había existido lo conociera, pero Hegel es un alemán, ¿cierto? Y era muy amigo de leer a un señor llamado Tomás Maquiavelo, que en su libro llamado El Príncipe utiliza muy bien y le enseñó a los reyes y al mundo religioso de su entonces el hecho de que el fin siempre justifica los medios. Es decir, que no importa lo que toque hacer siempre y cuando yo quiera hacer algo y quiera obtener un resultado. Nosotros conocemos muy bien quiénes son los mejores en aplicar que el fin justifica los medios. Así que la educación y todas esas teorías que llegaban acá al mundo americano desde Europa hicieron nacer una sociedad de campesinos a los que se les empezaron a enseñar una serie de términos y que acuñaron términos, ¿sí? Que les van a hacer después, al influjo de más o menos 100 años o un poquito menos, el surgimiento de las guerrillas en América y de los grupos al margen de la ley que van a querer desplazar del espacio político a esas élites hijas del mundo XIX, porque digamos en este momento los políticos, ¿cierto? Son hijos de otros políticos que a su vez eran hijos de los políticos que a su vez y a su vez y a su vez y a su vez eran al final españoles, ¿sí? Es decir, la gente que tenía el poder aquí en América cuando deciden separarse de el rey de España. Pero todo esto lo digo, ¿cierto? Para que podamos entender que es un mundo al que se le ha empezado a enseñar desde 1810 a 1830, ¿sí? Se le ha empezado a enseñar una nueva serie de conceptos, conceptos que son muy bien apropiados por ciertas clases de la sociedad en Colombia, ¿cierto? Y que van a generar frutos, frutos bélicos, frutos de guerra, frutos de muerte, ¿sí? Para poder lograr los objetivos que se han trazado. Entonces, así como estas personas, como Comte, padre de la sociología, ¿cierto? Y como otra serie de personajes que son padres de una serie de categorías, o sea, de términos, de definiciones, palabras, que van a hacer que las universidades comiencen a enseñar a la población y que los colegios comiencen a enseñarles a las personas de la nación, ¿cierto? Y en general el mundo, porque esto no pasa solo en Colombia, sino en el mundo, nuevos conceptos que van a desplazar las ideas de la presencia de Dios en la sociedad, ¿sí? Y todo esto, recuerden, deriva de la Revolución Francesa, que es la primera nación del mundo que surge en contra de la existencia de Dios, niegan la existencia de Dios. Quisiera preguntar si hasta acá sé que les he contado muchas cosas, estoy tratando de colocarles al tanto de lo que pasa en el siglo XIX,
todo el siglo 1800, ¿sí? Y trato de bordear un poco el mapa a nivel mundial y decirles que a nivel mundial el mundo estaba cambiando, ese mundo medieval, ¿cierto? Del que el Martín Lutero es testigo del final de la Edad Media, y ese mundo en el que la imprenta, ¿cierto? Coge las 95 tesis, coge las Biblias y coge los escritos de los reformadores protestantes y los reparte por toda Europa, ¿cierto? Pues ahora tenemos una imprenta mucho más potente que a nivel mundial trae y lleva periódicos entre América, entre África, entre Asia y entre Oceanía, ¿sí? Y estos periódicos lo que están buscando es instaurar en el mundo la secularización, es decir, un proceso donde la sociedad se olvida de la existencia de Dios, de un juicio en el cielo, ¿cierto? Y esto hace muy buen énfasis en que como teníamos un mundo que se reformó con la reforma protestante, ¿cierto? Esta secularización, yo no sé cómo explicarlo porque puede ser contradictorio, pero no lo es, lo que llega es a atacar la reforma protestante, el dividir y reinarás, ¿cierto? Y recuerden que tanto la religiosidad excesiva como la secularización excesiva obedecen muy bien a los medios que ha usado el papado. ¿Qué quiere decir? Que naciones que estaban siendo bendecidas por Dios, ¿sí? La única manera de entrarles era de secularizándolas, o sea, quitando la presencia de Dios de la opinión pública, ¿sí? Pero entonces, a la par que lo hacían esas naciones, lo hicieron en todas las naciones de la tierra y lo intentaron hacer en todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y fue secularizar el mundo. Este es el panorama del siglo XIX, un siglo que ve crecer a Estados Unidos como una nación potente, un siglo que ve crecer a Estados Unidos como una nación poderosa, que se empieza a levantar por encima de Europa, que todavía no ha pasado por encima de Europa, pero que va naciendo fuertemente y que desde sus principios eh, habla como un dragón. Poco a poco su voz va tomando más un tono de dragón. Así que el liberalismo político lo que hace es expandir las ideas de la Ilustración francesa, ¿cierto? Las ideas de ese mundo hijo de la Revolución Francesa que le quitaba la cabeza a quien no estuviera de acuerdo y presenta una nueva serie de creencias que dice, todos somos iguales ante la ley, no debemos pagar cárcel porque demos dinero, no hay ningún hombre por encima de otro hombre y todos en el ámbito de la opinión pública somos iguales, ¿sí? Ese liberalismo político desplaza al papel del cura, del obispo, ¿cierto? Y comienza a colocar en la escena papeles como al alcalde, el comisario, ¿sí? El comandante de la policía, el presidente. Antes era el rey, el papa y el sacerdote, ¿cierto? Y la clase de los ricos, los nobles y los campesinos, y esa clase que se llamaba el clero bajo, que son los que van de pueblo en pueblo vendiendo indulgencias, ¿cierto? Y ahora aparece una nueva serie de personajes que tienen que ver con la política. Esta nueva serie de Sebastián, personajes, sí, ¿nos podría dar como una definición de lo que es secularización? claro, por supuesto. Secularizar es decir, si antes nos regíamos por la Biblia, ahora le presentamos al pueblo la Constitución. La Biblia se quita que es la norma que regía, ¿cierto? Por así decirlo, el mundo antes, y ahora traemos la Constitución. Entonces, si algo es malo o no es malo, ya no es por la Biblia, es por la Constitución. Si ustedes recuerdan, cuando el Papa Francisco le preguntaron si el homosexualismo era malo, él dijo, ser homosexual no es un delito. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Es un mundo secular. Es decir, la Biblia te dice que la homosexualidad es pecado, pero si yo reemplazo la Biblia, ¿cierto? Y pongo una constitución al lado, la constitución no me va a marcar lo que es pecado o no es pecado, solamente me va a decir lo que es permitido hacer y lo que es lícito en sociedad o no es lícito. Eso es secularización, es decir,
Reemplazo la idea de un Dios que castiga los pecados por un Estado que tiene el poder. Entonces, ahora ya yo no digo, ok, el Señor le castigará, ¿cierto? Lo dejo en manos de Dios, ¿sí? O Dios va a caer su ira sobre él, como solíamos pensar cuando, digamos, se Constantino colocó la ley dominical, ¿cierto? Y los que trabajaban, ¿cierto? Al principio se inventaron que era Dios quien los castigaba, que un hierro atravesó la mano de un campesino, ¿cierto? Que una harina se convirtió en sangre, que salió sangre de no sé dónde, bueno, todas las cosas, y es porque Dios castiga. Es una sociedad a la que tiene un orden teológico, es decir, es Dios quien gobierna por medio de unos gobernantes, ¿cierto? Pero ahora en el mundo que vamos a empezar a conocer como secular, ya no es Dios quien castiga, es el Estado, ¿sí? Es el Estado. Entonces la iglesia ya no tiene poder para decir es que Dios va a mandar sus juicios, ¿no? Sino que el Estado dice, mira, si tú no me cumples con este tratado, con esta constitución, con este conjunto de leyes, vas a tener problemas, ¿sí? Además de la constitución, vienen códigos civiles, códigos de leyes, códigos mercantiles y una serie de tratados y códigos que lo que hacen es que desplazan el pensar que es Dios quien castiga y ahora el monopolio del castigo, es decir, el poder de castigar está sobre unas instituciones estatales, ya no sobre esperar que sea Dios quien derrame su ira o sus juicios. Entonces a la gente se le saca de su cabeza, ¿sí? Que es Dios quien castiga y que es el Estado el que pone leyes y quita leyes. Eso es secularizar. Si es como un poco claro a mi expresión, si me expliqué un poquito bien o hay preguntas, por favor. Recuerde que pueden preguntar sin preocuparse de nada. Aquí estamos aprendiendo. Pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias para entender. Sí, papito, gracias. Entonces, eso es la secularización. Recuerden que todo es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Recuerden también que hay naciones, ¿sí? Como el pueblo inglés, que en un principio fue un pueblo muy creyente y que fue muy difícil quitar la Biblia. Y las sociedades secretas, como la masonería, por ejemplo, hicieron el proceso de secularización para poder desplazar a Dios de la esfera pública y colocar otro tema principal. Yo les pregunto, ¿cuántos periódicos en este momento o medios de comunicación están hablando sobre la importancia de buscar a Dios en medio de la crisis? Muy pocos, ¿verdad? Y si lo hacen, no lo hacen directamente haciendo alusión al Dios de la Biblia, sino a alguna religión gobernante, ¿verdad? Entonces, esta serie de transformaciones a nivel político en el mundo, lo que generan es una serie de ciudadanos informados, es decir, ciudadanos que hablan y opinan, ¿sí? Así que ya no tenemos las buenas nuevas que, por ejemplo, podían llegar con una persona que llegaba con la Biblia, fuera católico o fuera reformante, ¿cierto? Fuera protestante, perdón, a predicar buenas nuevas, sino que llegan periódicos a contar noticias seculares. Entonces, ya no es importante que Jesús viene, que el juicio investigador está por comenzar, como Martín Lutero predicaba, ¿cierto? Y creía que no iba a tardar más de 300 años, sino que ahora la noticia es que el Papa, por ejemplo, va a hacer un jubileo, ¿sí? Ya no es importante Dios, sino que ahora un estado se levantó contra otro, una nación contra otra, un reino contra otro reino. Y eso se parte de lo que el Señor enseñó, ¿cierto? Cuando oyeron rumores de guerra. Es decir, todo eso se iba a expandir a través de medios de comunicación. Así que desde comienzos del siglo, dicen los católicos, es decir, desde 1800, ¿sí? Los católicos de diferentes países establecieron contacto, ¿cierto? O sea, empezaron a comunicarse entre ellos, patentizando, o sea, generando como un modelo, ¿sí? De este modo, la existencia de intereses comunes que trascendían los fines nacionales. Recuerden eso, un interés común que va más allá de los confines de mi nación, de mi país, ¿sí? Intereses comunes. Dice, a medida que crecieron las posibilidades de los transportes y la prensa, la circulación de individuos y de ideas aumentó significativamente. En las naciones comienza a haber lo que se llama un nacionalismo cosmopolita, ¿sí? No sé si ustedes recuerden los grandes viajes que tenían eh,
los presidentes de las naciones, o los que van a ser presidentes, o los ministros, ¿sí? Que van a Francia, van a París, van a Inglaterra, están en Londres, ¿cierto? Van a Austria y ven todo ese desarrollo de civilización, van a Nueva York, ¿cierto? Y ven cómo el mundo ha crecido, cómo hay trenes, y luego llegan aquí a América, sobre todo al sur del continente, y comienzan a decir, aquí no hay nada, esto es un platanal, aquí no hay transporte, aquí no hay prensa, ¿cierto? Pero los individuos circulan. Y si el individuo circula y la prensa circula, circulan las ideas que estos individuos llevan y traen. Así que los católicos, dice, ultramontanos, es decir, los católicos muy conservadores, comenzaron a reclamar la devolución de Roma al Papa. O sea que Roma no era del Papa, era del Estado italiano, ¿sí? Pero toda esa circulación y el hecho de que Benito Mussolini le devolviera en el Tratado de Letrán al Papa, a la Santa Sede, le regresara, digo santa porque es el nombre que tiene, le regresara en un papelito sus poderes, ¿cierto? Obedece a la opinión pública. Es decir, que Benito Mussolini quería quedar bien parado tanto en la historia, y quedó muy bien parado en la historia de este mundo, porque a la historia del mundo venir no va a pasar, ¿sí? Quedó muy bien parado. Así que los católicos ultramontanos comenzaron a reclamar la devolución de Roma al Papa, dice, y a combatir activamente las legislaciones secularizadoras que se estaban extendiendo por Europa. Hermano Carlos, nuevamente tenemos aquí a Rerum Novarum, ¿verdad? Es decir, la encíclica Rerum Novarum es el culmen máximo de ese reclamo de la secularización. Ojo, pero la preocupación no es porque el mundo no piense en Dios, sino porque esa secularización apartó a la Iglesia Católica de las instituciones estatales. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Hay alguien que quiera opinar algo? Sí, Se hermano, pone, quería Adelante, por favor. preguntar lo que usted acaba de explicar, o sea, lo que acaba de decir, eso de la secularización y lo de, sí, lo que hizo el Papa, eh, León 13. sí, el Papa León XIII, sí, lo que él hizo en un documento que él creó. Y ahorita lo que pues también sí quiere hacer también el nuevo papa que subió. Entonces, pienso, o sea, las ideas que creó el uno en el pasado bien, van a ser también las mismas ideas que quiere crear ahora. Entonces, o sea, ellos en una parte que, pues, de lo que yo trato de entender de lo que usted está hablando es que han desplazado, quieren, mejor dicho, quieren desplazar todo lo que dice la Biblia, echar por debajo, porque muchas ideas de las que tuvo, por ejemplo, el que murió, Francisco, que él se llamaba, sí, Francisco, Jorge Bergoglio, él hablaba de que sí, que lo que Jesús había hecho en el monte Calvario, su sacrificio en la cruz, que eso no valía nada o que eso no servía para nada. Él salió con unas ideas de esa índole, pues, de ese pensamiento. Y entonces siempre han querido como echar por el piso lo que dice la Biblia, lo que hizo Jesucristo. Siempre han querido como pisotear y decir que no, que lo que la Biblia dice o está escrito en ella que no es importante, que no tiene sentido y que más importantes son los artículos o lo que ellos redactan en sus encíclicas y en todo esto que ellos hacen, ¿no? Entonces siempre como que la misión de Jesús o lo que dice la Biblia allá a un lado y más importante lo que ellos digan, lo que ellos estén publicando al mundo y que el mundo lo escuche y que todo el mundo pues se quede que callado o pensando como en voz baja, uy, esto no es verdad, pues no es verdad los que creemos y hemos leído un poco de la Biblia y del Espíritu de Profecía, pero los que están como por la misma línea del catolicismo, del romanismo, pues, lo aplauden.
Se quedan callados y dicen, sí, vamos con la misma idea, pero es que hay un pueblo que también está escuchando, hay un pueblo que aunque no levante la voz, llegará el momento en que levantará la voz y hablará contra todas las mentiras y engaños que ellos están hablando ahora, no solo ahora, sino que también hablaron en el pasado. Hermano Carlos, ¿usted también opinar algo, por favor? Bueno, lo interesante de todo esto, hermano Sebas y hermanos, es que todo lo que está pasando es sencillamente unos movimientos que estaban profetizados en la Biblia, en Daniel y Apocalipsis, y sencillamente se va a empezar a hacer una serie de actuaciones que van a llevar a la sanación definitiva de la herida y al establecimiento de la Roma papal, recuperando el poder. Eh, lo que estamos viviendo ahora es sencillamente un avance de más de 100 años, ¿sí? Más de 100 años de progreso y ya la situación es diferente. Ahora la situación es diferente. En Apocalipsis dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. El mundo está maravillado en pos del poder del sistema papal. Y estamos sencillamente avanzando en la historia profética. Y qué bueno que nuestros ojos estén contemplando no solamente el pasado, el presente, sino que estos eventos finales que vienen y que a la luz de la profecía, pues está el camino trazado, ¿verdad? Y así como está el camino trazado del sistema papal, el camino del pueblo de Dios también está trazado. Ya sabemos el fin que nos esperan a ellos y a nosotros. Para la gloria de Dios, en la profecía está escrito que el sistema papal, que va a recuperar el poder a través de la ley dominical, va a llegar a su fin, va a ser destruido. Y el pueblo de Dios, que fue perseguido y será perseguido, seremos los vencedores e iremos a la tierra nueva. Gracias, Sebas. Bueno, hermano Carlos. Sí, Entonces, bien, entonces, lo que estoy haciendo a cabo en lo que buscamos aquí al estudiar esto, ¿cierto? Tiene que ver con los medios que utilizaron, es decir, vamos a hacer como el repaso de lo que hemos leído, ¿cierto? Es ante un mundo que ha separado a la iglesia del Estado, ¿cierto? Los católicos de todas las naciones se unen a través de organizaciones, ¿cierto? A través de la prensa, a través de ponerse de acuerdo, ¿cierto? Para reclamar que al Papa se le devuelva Roma, porque un gobernante sin un imperio, sin una tierra, no es gobernante, es un paria exiliado, ¿cierto? Entonces comienzas a reclamar que al Papa le devuelvan Roma, o sea, era una humillación bastante grande, ¿cierto? La que pasaba el Papa León XIV al tener que limitarse a celebrar y a llamar la atención del mundo a sus 40 años de pastorado, por así decirlo, o sea, eh, de ser nombrado ministro de la Iglesia Católica, y no podía convocar otro tipo de celebraciones más allá de su propia celebración, ¿sí? O sea, ellos, ellos entendían que era una humillación, pero aún así se humillaban con tal de tratar de buscar y escalar. ¿Por qué? Porque pasamos de los papas que hacían esperar a los reyes 2, 3 días, que los hacían cruzar, ¿cierto? Eh, las grandes cordilleras en pleno invierno, ¿sí? Y que se hacían regodear, que se hacían buscar de reyes y de príncipes a unos papas que no tienen ni voz ni voto como los anteriores, lo que significa que esta gente, ¿sí? Estaba buscando retomar el poder, que habían sido heridos y seguían con una herida presente, ¿sí? Así que dice,
La historia del catolicismo es necesariamente transnacional, o sea, mucho más allá de la nación, ¿sí? Al haber estado expuesta a las políticas secularizadoras y anticlericales implementadas en los estados liberales. Recordemos que no solamente el Papa pierde el poder, sino que sus mejores emisarios son perseguidos por todo el mundo y los jesuitas son exiliados, ¿sí? Dice, antes del comité de 1870, la opinión pública de los católicos había estado expuesta a un mensaje pastoral cada vez más homogéneo, ¿sí? Propagado en iglesias y en ámbitos de sociabilidad, tales como las conferencias de San Vicente de Paul y el apostolado de la oración. Bien, así que la opinión pública es muy importante. ¿Para quién? Para el mundo católico, ¿sí? Esta palabra es vital. La opinión pública es muy importante. Pero, ¿por qué había estado propagado primero en iglesias, cierto? Porque ahí podían propagar su opinión pública. Pero había un ámbito diferente donde ellos podían llegar. Y eran ámbitos de sociabilidad, tales como las conferencias de San Vicente de Paul y el apostolado de la oración. ¿Por qué no iban más allá en la opinión pública? Porque no podían, porque era ilegal hacerlo. Así que utilizaban esas conferencias, ¿cierto? ¿Qué era una conferencia de San Vicente de Paul? ¿Alguna vez han escuchado hablar de ello? Hermano Carlos, ¿usted alguna vez ha escuchado hablar de la conferencia de San Vicente de Paul? No, Sebastián, no las había escuchado hasta ahora. Son sociedades de caridad. Durante el siglo XIX se puso de moda crear sociedades de caridad, ¿sí? Es decir, lugares donde se podía reunir el alcalde, la esposa del alcalde y podía convocar a cualquier persona de cualquier clase social para que viniera a participar en ella sin ser mirado de manera extraña por las autoridades, porque no existía la posibilidad como tal de crear sindicatos, ¿sí? Entonces ellos llegaban a esos lugares de sociabilidad, es decir, ahora es muy fácil, digamos, reunir a la gente como lo estamos haciendo acá nosotros. Esto es un espacio virtual, ¿sí? Estamos en diferentes partes de Colombia, diferentes partes del mundo, y estamos aquí reunidos. Y digamos que no hay un control real por parte de algún ente del Estado que nos esté vigilando. Pero en el siglo XIX, con tantos problemas y dificultades que habían, que la gente se reuniera, gente que no fuera familia comenzara a reunirse, era mal visto por las autoridades. ¿Y por qué era mal visto por las autoridades? Porque la policía era poquita, el ejército era casi nulo, ¿sí? Y porque realmente quienes gobernaban no tenían el poder para defenderse. ¿Sí? Entonces no permitían las grandes aglomeraciones de las personas, ¿sí? Y no eran muchas, pero el hecho de que se reunieran a hacer algo ya era empezado a ser vigilado de manera sospechosa por las autoridades. Mientras que en sociedades como las de San Vicente de Paul recolectaban una especie de ofrendas o de diezmos o cosas materiales para ir y darlas a los pobres, ¿sí? Entonces, la iglesia comienza a actuar a través de las sociedades o sí, sociedades de caridad, las sociedades constituidas para la caridad, para el alumbrado público, para la sanidad, para el saneamiento. Esto que ahora hacen los guías mayores, que hacen no sé cómo se llaman eso, la verdad nunca participé de eso en la iglesia cuando estábamos en la iglesia, en la iglesia vinculada al Estado. Los conquistadores, ¿qué se llaman? Bueno, estas personitas que salen vestidos con símbolos de la masonería, sí, con triángulos, con hoces, con hachas, bueno, de colores, a hacer obra social, no obra misionera, sino obra social. Así que la obra social fue tomada por la Iglesia Católica para poder llegar a grupos de la sociedad que no podía llegar si no lo hacía de esta manera, ¿sí? Dice, esta última, el apostolado de la oración, ¿cierto? Se propagó a raíz de la restauración de los jesuitas, ¿sí? Como se observa en el caso portugués, ¿sí? Entonces recordemos que todas estas cosas, ¿sí? Todas estas organizaciones, ¿sí? De caridad van a presentar la importancia de manera soterrada
de la presencia del Papa y de la devolución del Papa a Roma, ¿sí? Entonces, lo que notamos, ¿cierto?, es que esas visitas de los obispos a Roma, ¿cierto?, contribuyeron en cierta medida a una cierta homogenización de la opinión de los católicos europeos, es decir, ponen de acuerdo a los católicos europeos para llegar a pedir puntualmente siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que hacen esos católicos europeos, ¿cierto?, es que se ponen de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían perdido temporalmente el poder y no tenían el poder. El Papa fue llevado preso en 1870, ¿cierto? Dice, la brecha de Porta Pía originará precisamente el nacimiento del Comité de Ginebra. Mire, el comité, una célula, ¿sí? Un sindicato, ¿sí? Son formas de organización social. Una organización europea establecida para defender de manera internacional y coordinada los intereses del papado. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad? Tenemos la palabra comité, ¿sí? Del Comité de Ginebra y fue para defender de manera internacional y coordinada los intereses del papado, ¿sí? ¿Y de qué manera defendía los intereses del papado? Influyendo en la opinión pública, ¿ok? ¿Y cuál era el medio sobre el cual influía en la opinión pública? A través de la prensa periódica, prensa periódica católica, ¿sí? Dice, este comité, ¿sí? Además, tuvo el visto bueno del Vaticano, que lo utilizó para homogeneizar su influencia entre los católicos europeos. ¿Qué nos permite ver esto a nosotros? Que hay organizaciones, formas de organizar la población, ¿sí? Y a ciertos grupos sociales que permiten al papado en el siglo XIX, ¿sí?, establecer comités de defensa del papado a nivel internacional y de manera coordinada, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han escuchado la palabra comité? ¿Sí les suena familiar? ¿Sí les es familiar la palabra comité? Sí, se usa mucho por ejemplo, en mi trabajo se usa mucho establecer comités para hacer, si se va a programar una actividad, entonces usted pertenece al comité de bienvenida, usted pertenece al comité de vigilancia, usted pertenece a tal comité y así. Ok, bueno, continuamos. Dice, la independencia de las colinas americanas, ¿cierto?, permitió la supresión del patronazgo que había tenido la monarquía española y portuguesa. Recuerden lo siguiente, cuando Cristóbal Colón llega a América y descubre este continente, o al menos eso es lo que dice la historia, ¿cierto? Y lo vende al mundo europeo, los reyes católicos, ¿sí?, se van. ¿Y qué hacen los reyes católicos? Los reyes católicos le dicen al Papa, denos, ¿sí?, ese ser los dueños y señores de América. Y el Papa, ¿sí?, emite unas bulas donde dice que quien va a gobernar en América va a ser el rey español, ¿sí? Pero cuando América se independiza, ¿sí?, las colonias americanas, cuando los virreinatos, ¿cierto?, toman nombres propios, y digamos que el virreinato del Perú comienza la República del Perú, ¿cierto? Que el virreinato de la Nueva Granada llega a ser Colombia, y comenzamos a separar esos pequeños espacios de América en nuevas repúblicas, ¿cierto? Pues ya no le respondemos a la monarquía española ni a Portugal, en el caso del Brasil, ¿sí? Sino que respondemos directamente con la iglesia, ¿sí? Es decir, la iglesia comienza a recuperar o ve esa oportunidad de recuperar directamente esa comunión entre el presidente de la República y Roma, ¿cierto? Dice, se establecieron concordatos. ¿Qué es un concordato? Es un acuerdo en el que la iglesia le dice al el Estado que puede comenzar a formar escuelas para formar curas, ¿cierto? Para formar obispos, clérigos, ¿sí? Le permite el Estado establecer una jerarquía, ¿cierto?
dividida bajo la idea romana como la diócesis y las arquidiócesis, ¿verdad? Y le permite a la iglesia tener un control sobre las instituciones y sobre las propiedades. Recuerden que las propiedades a los jesuitas le fueron quitadas, ¿sí? Y de hecho, las propiedades que le quitan a los jesuitas en América las convierten en colegios. Por eso ustedes ven que algunos lugares que son colegios, especialmente en centros históricos, o que ahora son bibliotecas y museos, en algún momento fueron colegios y antes de eso fueron conventos. Aquí en Ibagué por lo menos hay uno, ¿sí? Entonces se establecen concordatos con Costa Rica y Guatemala, ¿cierto? Con El Salvador, Honduras, Venezuela y Ecuador en 1862. Esto es poco a poco, ¿sí? Dice, no obstante, la situación de la iglesia empeoró en México y en Colombia, donde el anticlericalismo se encontraba profundamente arraigado. ¿Ustedes saben por qué en Colombia se arraigó tanto el anticlericalismo? Resulta que en época de elecciones podía ir un candidato presidencial y de repente llegaban unos curas a saludarlo y se abalanzaban sobre él y lo apuñalaban. En algunas ocasiones lograban salir ilesos. Entonces, en este país, sí, le cogieron mucha fobia a los clérigos. Una fobia desde lo político, no desde el pueblo llano, desde lo político. Y no querían que se metieran en religión, porque hubo muchas guerras y muchas de esas guerras, de hecho hay un artículo que se llama Clérigos en pie de lucha y cuenta cómo ellos estuvieron metidos en las guerras en Colombia, ¿cierto? Entonces, la necesidad de formar de manera directa a los sacerdotes más capaces de esos países, es decir, ¿quién tiene el poder de formar al sacerdote, de pagarle al sacerdote o al cura? ¿Roma o el Estado? Cuando no hay concordato, quien manda es el Estado, pero cuando hay concordato, quien manda es Roma. Así que, como querían formar de manera directa a esos sacerdotes, ¿cierto? Pío IX estableció en Roma en 1858 el Colegio Pío Latinoamericano, ¿sí? Es decir, necesitaban tener el control de la educación de esos curas, ¿cierto? Diversos colegios nacionales habían de ser con posterioridad fundados en Roma, favoreciendo de este modo la irradiación de ese espíritu romano en las nuevas diócesis, donde generalmente eran situados obispos formados en Roma. Esa romanización, escuchemos esto que esto es exquisito, esa romanización fue particularmente intensa ¿en dónde? Hermano Carlos, en dónde fue esa romanización más intensa? Dice, ¿Sería en Colombia? en, en Estados Unidos. Estados Unidos. Dice, esa Sí, Estados Unidos. romanización fue particularmente intensa en los Estados Unidos, uno de los países donde más diócesis fueron creadas y que desde 1859 también contaba con un colegio nacional. ¿Por qué creen que en Estados Unidos esa romanización, ese trabajo de crear nuevos sacerdotes fue especialmente intensa? Porque allí fue donde, digamos, llegaron quienes huían del poder monárquico romano, de la persecución, porque la profecía dice que las costas de América debían ser la tierra que ayudó a la mujer, o sea, al pueblo de Dios a refugiarse. Y claro, ellos fueron prácticamente los que instituyeron el país de Estados Unidos como un país donde el Estado no debía tener rey y la iglesia no debía tener papa. Eran los protestantes, vamos así a decirlo, ¿no? El país protestante, el país de la libertad, que supuestamente debía aborrecer a Roma. Por eso una profecía se lo pinta como una bestia con cuernos de cordero por sus dos principios, pero que hablaba como dragón. Tenían el objetivo claro y marcado para Estados Unidos hasta el punto de que ya en esa fecha, 1859, establecieron diócesis y ya tenía un colegio nacional. En este momento, hermano Sebas, ¿cómo está Estados Unidos? Estados Unidos está catolizado 100%. Ya son con este más de un presidente católico
la Corte Suprema, en su mayoría católicos, adueñados de la Cámara, del Senado, las universidades, colegios, escuelas, y esa campaña de católica por los Estados Unidos con Pat Robertson inundó a Estados Unidos tanto así que por estos meses atrás se ordenó establecer, por ejemplo, 2000 tronos para la Virgen María. En los 50 estados, prácticamente por cada estado, 20 tronos, 20 lugares de adoración para María. Entonces Estados Unidos hace mucho rato, mucho tiempo atrás, perdió la característica de ser protestante y son Estados Unidos catolizados. Y se cumple la profecía de que este país con cuernos de cordero iba a terminar hablando como dragón. Desde que el presidente Ronald Reagan le da entrada al Papa, hay una secuencia, una seguidilla de actos, de visitas, hasta el punto de que en el 2015 Francisco primero entra al Congreso, ordena al Congreso, habla, aplaudido en una hora de discurso 52 veces, y ahora Papa americano, que es invitado por el presidente católico Donald Trump a hablar nuevamente al Congreso. Y bueno, gloria a Dios, porque todo esto, a la luz de la profecía y confirmado con la historia, pues cobra más significado, ¿verdad? Gracias. Vale, hermano Yo Carlos, quisiera aportar algo adelante. acerca con respecto a lo que el hermano está diciendo y lo que está pasando, pues, y ha pasado con eso de crear allá en Estados Unidos los clérigos. Pues Satanás no es ajeno, ¿no? Satanás está muy pendiente de todo lo que está pasando en la profecía. Lo que mencionó Daniel cuando hablaba de la tierra gloriosa. ¿A qué tierra gloriosa se refería Daniel cuando hablaba de la tierra gloriosa? La tierra que todo el mundo pues quiere ir allá a trabajar y que el sueño americano, pues Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Pues perseguir al pueblo de Dios hasta que más no pudo, pues cuando habla el conflicto de los siglos, que dice que las calles de Francia eran ríos de sangre, de todos los mártires que fueron muertos y sacrificados por la fe. Entonces, esa fue la gran persecución que hizo el Vaticano o la Iglesia Católica contra todos aquellos que no se sometían a la fe que ellos profesaban. Y todos esos mártires se fueron huyendo de Francia y Dios tenía un plan maravilloso cuando los llevó allá a la tierra gloriosa. Y allí fue donde el protestantismo, donde todos los que querían adorar a Dios de la manera como el Señor les había mostrado, a los valdenses, a todos los que llegaron allí a la tierra de los Estados Unidos, esa tierra fue bendecida y se convirtió en la tierra gloriosa. ¿Por qué? Porque Dios los bendijo cuando llegaron allí, porque no iban a tener oposición, ni iban a ser más perseguidos, entre comillas, ¿no? Por un determinado tiempo, porque allí tuvieron la libertad de culto. Y por eso es que Estados Unidos fue bendecido, porque le abrió las puertas a todos aquellos que fueron perseguidos por profesar su fe y por querer obedecer a Dios conforme a lo que decía la Biblia. Entonces, de esa manera, como Satanás se dio cuenta y claro, y ahora hizo que los demás, la Iglesia Católica, pues claro, abrió los ojos y dijo, no, pues en Estados Unidos hay una constitución donde se dice de que pues el Estado es el Estado y que no puede estar mezclado con la religión. Y claro, y él ahorita pues va a echar por el piso todo eso lo va a echar por el piso. Y esa ha sido la bendición de los Estados Unidos. No, no mezclar la política con la religión. Pero ahora, como ya todo está confabulado,
Y lo que acaba de decir el hermano Carlos, ya todos están en altos cargos dentro de la política, dentro de la religión, y ya eso, todo eso lo ha armado el Vaticano, lo ha armado todos los ricos y los que manejan las economías de todo el mundo, porque ya quieren es llegar a la ley dominical y que se acabe todo el protestantismo, toda la libertad de culto que ha habido hasta ahora para que se rija un nuevo orden mundial y termine siendo un falso día de adoración. Gracias, hermana, muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta que hay un nuevo impulso a mediados del siglo XIX Revitas, hacia... Sí, señor. qué pena interrumpir. No, bien, pues adelante. Bueno, yo quisiera agradecer, ¿no? Por los comentarios y los aportes que se hacen, pero no sé si algún hermano, algún hermano de los que están en la sala de Zoom pueda hacer algún comentario o quizás algún aporte acerca de lo que amablemente la hermana Ruth nos ha dicho. ¿Hay alguna interpelación a eso o está bien? Adelante, hermanos. Hermano Carlos, sí, me quedé pensando acerca de lo que dijo la hermana de considerar a Estados Unidos como la tierra gloriosa. Perfecto. Bueno, entendemos, hermana Argenis, y hermana Ruth y apreciados hermanos, que cuando nosotros hicimos un curso en la Corporación Adventista, pues obviamente fuimos objeto de el cambiar la interpretación profética por los jesuitas infiltrados y darle una interpretación errada a la profecía, ¿cierto?, de Daniel 11 y Daniel 12. En este caso, la doctrina adventista corporativa y evangélica eh, enseña que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Pero tenemos un tema, ¿cierto? En el canal, una serie de temas donde se estudia Daniel 12 y 11 y se enseña que la tierra gloriosa es quién, hermano Argenis. Pues la tierra en donde el Señor Jesús estuvo y a ese pueblo a quien se le dieron todas las promesas, todo lo especial, si realmente ese pueblo seguía siendo ese pueblo especial que Dios esperaba que fuera para el mundo, que fuera esa luz que irradiara para el mundo. Así es. Entonces, recuerden que en Daniel 11 se menciona la tierra gloriosa donde el rey del norte planta sus tiendas y la invade, ¿cierto? Y el sistema papal que no es, el rey del norte que no es Turquía, sino el sistema papal, invade al pueblo de Dios, lo infiltra, empieza a destruirlo, a atacarlo, pero esa tierra gloriosa, simbolizada por el pueblo de Dios en esta tierra, bueno, sale victoriosa porque Miguel la liberta, ¿verdad? Miguel destruye al rey del norte. Pero sí, hay que hacer la aclaración, hermanita Ruth, voy a hacerle llegar la serie de estudios donde demostramos bien argumentados con los pioneros sobre el asunto de que la tierra gloriosa no es Estados Unidos, sino el pueblo de Dios. Sin embargo, gran parte de lo que usted mencionó, hermano Sebastián, Estados Unidos es claramente descrito en la profecía. Apocalipsis 13, el conflicto de los siglos, capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Es bien descrito con muchos detalles y la profeta de Dios y los pioneros escribieron tanto sobre Estados Unidos y la imagen de la bestia y la marca de la bestia que nosotros acá en este canal
hemos sido bien repetitivos inclusive acerca de eso. Y si hay alguna nación terrenal descrita tan claramente y puntualmente, es Estados Unidos. La segunda bestia de Apocalipsis 13. Se describe otros poderes, ¿no? Se describe a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma imperial, se describe a Roma papal, pero también se describe a Estados Unidos en la profecía de una manera tan clara que se la presenta y sin equivocación nosotros podemos confirmar a lo largo de la historia que esa condición de la segunda bestia de Apocalipsis se refiere sin duda a los Estados Unidos. Y estaremos sacando espacio para eso, ¿verdad? Gracias, Editas. Adelante. Hermano Hermano Carlos, Carlos, a ver. hermano No, Carlos y hermana no, Irma, yo también llegué aquí al grupo creyendo que Estados Unidos era la tierra gloriosa, porque pues lo había aprendido en la corporación y pues yo en esa época escuchaba lo que llegara, lo que como estaba sola, yo escuchaba, entonces hay por ahí un alemán, que ya hasta se me olvidó el nombre de él, un alemán que habla el español pues ya muy bien y él predica eso y él trabaja mucho la profecía. Y él habla de eso, de que Estados Unidos es la tierra gloriosa cuando está explicando Daniel 11 eh, y sobre todo en los últimos versículos. Pero aquí aprendí en los primeros estudios cuando llegué al grupo quién es realmente la tierra gloriosa. Yo quisiera hablar, aló. Sí, sí, hermano, hermano. adelante. Yo quisiera de pronto aclarar, bueno, de pronto no sé, yo no soy pues documentada de muchas cosas. Me falta leer muchas del conflicto de los siglos y de otros libros, pero yo no me refería a Estados Unidos y quiero expresarlo para todos con mucho cariño. Yo no me referí de que es la tierra del futuro o que es la tierra del pueblo de Dios. Yo me referí de lo que menciona Daniel, donde habla de esa tierra gloriosa, pues, que se llamó para ese momento, que le dio sí, que se abrieron las puertas de ese país para los que venían huyendo de la persecución que estaba pasando en Francia. Entonces, como la Biblia lo dice que es la tierra gloriosa y se refiere a la profecía, en ese momento yo hablé de esa tierra gloriosa, pero no estoy hablando del pensamiento de que sea la tierra donde va a vivir el pueblo de Israel. No, yo no estoy hablando de eso. O sea, yo tengo, no sé, a ver, tengo una manera de pensar y de pronto los que me entendieron o no me entendieron, como los que, como que ahorita ustedes están hablando de que pues ustedes tienen otra interpretación, acaba de hablar el hermano Carlos, acaba de hablar otra hermana, de la hermana Argenis, que le quedó sonando cuando yo dije que la tierra es gloriosa, y acaba de hablar otra hermana que dice que sí, que ella también estaba confundida. Pues sí, de pronto yo esté confundida, pero yo no estoy hablando de que la tierra gloriosa, y quiero que quede bien claro eso, así yo no haya leído lo suficiente del conflicto de los siglos, voy a leerlo esta semana, el capítulo que el hermano Carlos acaba de hablar. No estoy hablando de Estados Unidos como la tierra gloriosa espiritual, donde van a morar los salvos y los que han obedecido al Señor. No estoy hablando de esa tierra. Estoy hablando la que en el momento de la profecía le brindó la oportunidad de entrar a muchos que venían huyendo de la persecución y que, y que en la profecía se la llamaba pues la tierra gloriosa. Eso es lo que yo he entendido. Y que se le llamó tierra gloriosa por haber dado la oportunidad de que muchos huyeran y fueran salvos allá pues en el abrigo de que ya no iba a haber más persecución y pudieron adorar a Dios del conocimiento que ellos tenían. Pero eso no quiere decir de que sea una tierra gloriosa por los siglos donde Jesús va a reinar, no, con su pueblo. Yo no lo comparto de esa manera.
Está bien, hermanita Ruth. Bueno, vamos a cerrar aquí esa parte, solamente que en la Biblia encontramos el término la tierra que ayudó a la mujer, Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, que se titula La mujer y el dragón, ¿cierto? Donde dice que la mujer huyó al desierto y que el dragón arrojó tras ella aguas, ¿cierto? Para perseguir, pero la tierra ayudó a la mujer. Entonces, en Apocalipsis 12 se habla de la tierra que ayudó a la mujer para referirse a las costas de América, donde Mm, las tierras ayudaron al pueblo que venía de Europa hastiado de la persecución, hastiado de Roma. Bueno, y allí crean este país con una constitución de esos dos principios simbolizados por los dos cuernos de cordero. Entonces, en la Biblia, en Apocalipsis 12, se habla de Estados Unidos como la tierra que ayudó a la mujer. Y en el conflicto de los siglos se habla de Estados Unidos como la tierra que ayudó a la mujer. Pero en Daniel ujú. 11, hermanita Ruth, en Daniel 11 se usa el término la tierra gloriosa. Y la tierra Ah, bueno. gloriosa, el término la tierra gloriosa, nunca es dado para referirse a Estados Unidos, ni en la Biblia, ni en la profecía, ni en los escritos de los pioneros. A Estados Unidos se le da el nombre que le da la Biblia, la tierra que ayudó a la mujer. El término tierra gloriosa en Daniel 11 no se refiere ni a Estados Unidos ni a Palestina, sino a, al pueblo de Dios, porque estamos hablando de símbolos proféticos, al pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que es perseguido por el rey del norte. Pero como nosotros venimos en un proceso, hermanita Ruth, y a los hermanos que quizás han entendido que la tierra gloriosa es Estados Unidos, en ese sentido, ¿no? Se lo acaba de hacer de hacer la aclaración. Estaremos presentando, quizás enviando los videos, el fundamento para que esto quede claro, ¿verdad? Para que haya una edificación en el amor, que haya, digamos, un aprendizaje mutuo con un fundamento escrito y una aclaración de estas inquietudes, ¿verdad? Vamos a cerrar esa parte allí y hermano Sebastián, continúe, por favor. Gracias. Vale, bueno, Carlos, muchas gracias. Entonces, retomamos, digamos, ¿cierto? Nos damos cuenta que hay una romanización a nivel mundial, ¿sí? Tanto en las colonias americanas como en la nación de Estados Unidos, ¿sí? Esa romanización se da a través de varias cosas. Primero, asociaciones religiosas o asociación de caridad, ¿cierto? Puede ser futuramente, vamos a verlo más adelante con el tema de los sindicatos, ¿cierto? El establecimiento de instituciones de educación, en este caso ya están establecidas y lo que vemos es el establecimiento del catolicismo como religión oficial de Estado en cada una de estas instituciones a través de sus principales símbolos, ¿cierto? En este caso el domingo con los 10 mandamientos del catecismo romano, ¿sí? Y la misión de escritores doctrineros, podemos llamarlo ese nombre, ¿cierto? Que lo que hacen era adoctrinar en catolicismo a través de la prensa periódica. Todo esto buscando un objetivo principal. ¿Cuál era? El reconocimiento del Papa, la devolución de Roma como tierra que le pertenece al Papa y el reconocimiento del Papa como un líder político más en el mundo, pero con un estatus soberano. Bien, ahora, todo lo que sigue acá, ¿cierto? Tiene que ver con la introducción de la iglesia, ¿cierto? En el Asia, ¿sí? Africano. Pero ahora, ¿sí? Hubo una nueva forma a través de la cual la iglesia invitó para entrar en nuevas prácticas devocionales, ¿sí? Dice, la disposición de aceptar estas nuevas prácticas devocionales se produjo en un medio católico europeo que hizo de la religión el ámbito privado de su vida, un emblema de la resistencia ante el envite de la secularización de la mente europea. ¿Qué quiere decir? Que las procesiones y que los eventos públicos del catolicismo comenzaron a ser prohibidos y les tocó participar de manera
privada. Sin embargo, dice que el auge de las devociones no fue característico únicamente de Europa, es decir, el catolicismo tuvo una devoción, un respiro, un aire nuevo, ¿cierto? Y ese impulso de las devociones locales en Europa y en América evidenció la disposición de los católicos a vivir la religión de un modo extra litúrgico, es decir, más allá de la misa. Así que la Santa Sede aprovechó dicha disposición a fin de promover una serie de devociones universales, como por ejemplo el Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? El Rosario y el Vía Crucis, estableciendo, dando lugar a una homogenización de las mismas en todo el mundo. Bien, dice que de entre todas ellas el Vía Crucis había mantenido durante toda la Edad Moderna su carácter de devoción basada en la experiencia visual, lo que lo convirtió en una devoción que prefiguraba el característico consumo visual de imágenes sagradas. Escuchen esto, el característico consumo visual de imágenes sagradas propio de la espiritualidad católica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, 1850. ¿A quién le corresponde, hermano Carlos, el característico consumo visual de las imágenes sagradas? Pena, O Sebastián, sea, es que sí. estaba aquí entré al canal para buscar los temas y poderlos compartir sobre la tierra gloriosa. Entonces voy a cederle el turno a otra persona para que responda a la pregunta, escúchame. Ok. ¿A quién, es decir, qué religión fue la que empezó a presentar imágenes visuales sagradas para Pues la Iglesia revivar la Católica, espiritualidad? la Ajá, Iglesia es correcto. Católica. La Iglesia Católica, ¿cierto? Dice, el Pues, rosario sirve... Sí, adelante. o sea, si el mandamiento habla, el segundo mandamiento, la prohibición de adorar imágenes, pero una vez que el paganismo entra disfrazado de cristianismo, pues se trajo con eso también, se trajo consigo, además de muchas otras cosas paganas, se trajo las imágenes. Exacto. Dice que el rosario sirvió para desarrollar la devoción a María, ¿cierto? Cuyo dogma de la Inmaculada Concepción llegaría hasta 1854. Si bien la aparición de Lourdes en 1858 fue el punto de partida de las devociones eminentemente visuales de verdadera experiencia religiosa. Eh, dice que las peregrinaciones por la aparición de Lourdes, ¿cierto? En Europa, comenzaron así esa pequeña localidad en los Pirineos y permitieron constatar la importancia de los modernos inventos, ¿sí? Como un ferrocarril más eficiente y nuevas técnicas de propaganda y fabricación de objetos de consumo religioso. También se volvieron populares los viajes a Tierra Santa. Sin embargo, fueron los viajes a Roma los que a finales del siglo XIX desempeñaron un papel importante en el desarrollo moderno del carácter simbólico de la ciudad, ¿sí? La figura del pontífice o del romano pontífice fue, por supuesto, el catalizador de este fenómeno. ¿A qué va uno a Roma? Mamá, ¿a qué iría uno a Roma? A ver a qué o a Pues la, quién. pues la gente se siente feliz cuando, pues lo digo porque hace poco un compañero estuvo en Roma. Y entonces hablamos se puso a contarnos del viaje. Dijo, ay, y conocimos al Papa, estuvimos cerca del Papa, ¿sí? Eso es lo que la gente busca cuando va a Roma, además de ver muchas cosas turísticas, pues para ellos ver el Papa o que el Papa les dé la mano, pues eso es como si hubieran estado ante la presencia de Dios. Exacto. ¿Qué hacía la gente en la Edad Media y cuál era el sueño de Lutero, mamá? Subir por la escalinata y me imagino besarle el anillo al Papa. Bien, entonces vemos reavivar en el siglo XIX una tradición de la Edad Media, ¿verdad? Puntualmente los viajes a Roma. ¿Para ver a quién? Al Papa, ¿cierto? Así que la figura del romano pontífice fue, por supuesto, el catalizador de este fenómeno. Muy importante tener esto presente, ¿cierto? Y ahora,
De hecho, el impulso unificador ha sido notado, dice, por la historiografía y únicamente puede ser comprendido en un marco transnacional a través de un clero fuertemente vinculado a Roma. Es decir, el hecho de que Roma se encargara de educar y de hacer nuevos colegios y llevar al obispo a Roma y ese obispo luego volviera a la nación americana y a cualquier parte del mundo, hizo que ese obispo hablara en favor del Papa y decir que es importante ir a ver al Papa. ¿Sí? En las misiones, dice, además de la labor pastoral en las parroquias, debemos considerar la inculcación a través de las escuelas en los nuevos católicos. O sea, el papel de la educación religiosa jugó un papel muy importante para mencionar o para inculcar en la opinión pública la adoración al Papa. Después, en 8 días, vamos a estudiar con el favor de Dios de dónde nace esa devoción al Papa y el reconocimiento de su autoridad como una cuestión religiosa, ¿sí? Dice la pregunta introductoria. ¿Dónde podemos ubicar la creciente devoción al Papa en este contexto de renacimiento religioso? ¿Sí? Devoción al Papa. Vamos a recapitular lo que hemos estudiado y hemos revisado, ¿cierto? Cómo la educación, la prensa periódica y todos los medios que se emplearon para llevar a cabo el desarrollo de la sociedad fueron utilizados por Roma para poder presentar el catolicismo con un nuevo aire y hacer una serie de reclamos, ¿cierto? Esa devoción al Papa y esa autoridad religiosa más adelante vamos a revisarla, ¿cierto? Porque es muy interesante, ¿sí? Vamos aquí poco a poco perfilando la entrada, ¿cierto? De el nuevo Papa, del Papa León XIII, ¿verdad? Y cómo poco a poco ese escenario fue haciendo una serie de movimientos, ¿cierto? En espacios políticos, el espacio público, ¿cierto? Y luego nuevas adhesiones, ¿sí? Y luego nuevas formas en las que la gente comenzó a adorar y a tener una devoción al Papa, ¿sí? Estas movilizaciones, aquí quiere llegar esto, vamos a llegar aquí. A las movilizaciones por el poder temporal permitirán reflejar ahora la sintonía entre los obreros y el giro social de la iglesia. Es muy interesante ver cómo la iglesia logró ganarse la devoción de los obreros y cómo las marchas obreras, cómo las marchas de estos sindicatos, futuros sindicatos, van a jugar un papel importante en la Europa del siglo XIX, o sea, de 1850, específicamente de 1880, 1870, desde 1888 hasta 1900, cómo esa devoción al Papa y la autoridad religiosa fue dada gracias a la opinión pública de la redefinición de espacios del catolicismo con la participación de la clase obrera, en síntesis, de los sindicatos. Así que vamos a terminar con una oración, vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido ver cómo a través de la historia los diversos movimientos religiosos retoman formas antiguas, ¿sí? En este caso lo que hacen es retomar formas de la Edad Media, ¿sí? Para traerlas nuevamente como los viajes y las peregrinaciones, ¿sí? Para restaurar esa devoción, esa imagen que tenía el sumo pontífice, el Papa, en la opinión pública. Quisiera antes de terminar con la oración, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Evita solamente decirles a los hermanos que son 4 temas que se encuentran en el canal El Remanente y que los he compartido ya en el grupo. Hermanita Ruth, a usted y a los que no están en el grupo se los voy a enviar. Si de pronto, ahorita tú dejas un momentico de compartir la pantalla, yo podría Claro que sí. indicar aquí Adelante, de hermano una Carlos. manera ilustrativa para que los hermanos puedan ubicarse y poder, digamos, ser un poco más didáctico. Perdóname un ratico. A ver.
ver si puedo hacer algo aquí como para poderles ilustrar a los hermanos cómo pueden encontrar o dónde pueden encontrar el estudio de una manera, aquí está. Regálame un segundito. Son 4 temas que presentamos bien fundamentados para entender. Aquí está el canal, el remanente historicista, el grupo y aquí. A ver si de pronto me confirman que se mira. ¿Se mira, hermanos, la pantalla? Sí, hermano Carlos, aquí se ve. Sí. Sí, se mira, ¿verdad? Solamente para hacer un poquito didáctico, aquí ustedes ven el primer tema, aquí está el enlace. La tierra gloriosa no es Estados Unidos ni Palestina, es el pueblo fiel de Dios en toda nación, tribu y lengua. Ahí está todo el fundamento para estudiar este tema, hermanitos, ¿cierto? El enlace. Y más abajito, yo les tomé una captura de pantalla a los temas que siguen. Entonces, aquí está el primer tema, la tierra gloriosa en el tiempo del fin, parte uno, parte 2. El siguiente tema es jesuitas invaden la Corporación Adventista del Séptimo Día porque es el sistema papal el que invade el pueblo de Dios. Y el siguiente tema es escapa del sistema papal porque, porque el pueblo de Dios es el que escapa, ¿cierto? Ahí en Daniel 11 del sistema del rey del norte. Entonces ahí están los temas, los pueden buscar a la hermanita Ruth y a quien me solicite le voy a enviar por aparte. Quizás ya va siendo el momento de incluir a muchos hermanos dentro del grupo El Remanente. Entendemos que hay un proceso que ya se ha hecho. Hay muchos hermanitos que todavía no están incluidos en el grupo y es hora ya de incluirlos. Estaremos entonces pidiendo su autorización los hermanos que sientan ya que están en el mismo sentir, en la doctrina y que deseen, ¿no? Formar parte de este grupo de WhatsApp para recibir materiales, invitaciones, las lecturas diarias. Obviamente, en este grupo no compartimos ningún tema de ningún pastor, ningún líder de ninguna denominación, incluyendo la Adventista del Séptimo Día, ni matutinas corporativas, ni mensajes a través de iconos, ni, ni emojis, ni caritas felices, nada de eso, solamente el escrito está. No hacemos conversaciones personales, sencillamente aportamos doctrina, invitaciones. Hay hermanos que piden oración, oramos, sí, está bien, para darle un poco de seriedad, ¿cierto? Al grupo de WhatsApp. Es un grupo muy diferente a todos los demás grupos de WhatsApp que ustedes van a encontrar. Entonces, hay hermanos que necesitan ser incluidos y por favor, queremos su autorización para poderlos incluir, ¿verdad? Entonces, ya con esta aclaración, ya tenemos donde ampliar el tema sobre la tierra gloriosa con un fundamento claro de espíritu de profecía, de pioneros y de escritores que han estado acorde, ¿no? A la sana doctrina. Hermana Ruth, quiero decirle que en el amor cristiano nosotros también, cuando llegamos acá, llegamos pensando que el continuo de Daniel 8 y Daniel 12 era el continuo sacrificio de la corporación adventista y jesuitas. Llegamos creyendo muchas cosas, ¿no? Arrastrando errores, pero para la gloria de Dios el Señor nos fue enseñando, fuimos aprendiendo, desaprendiendo el error, aprendiendo la verdad. Y bueno, gloria a Dios porque a veces el Señor nos hace ver algunas cosas y poco a poco vamos creciendo en el aprendizaje. No lo sabemos todo, estamos en ese proceso y bueno, esa es la misión nuestra, ¿verdad? Ayudar, compartir, siempre con un escrito está. Mientras esté un fundamento escrito y se pueda demostrar
con un claro escrito está, bueno, gracias a Dios por ello. Entonces, hermano Sebastián, proceda por favor a orar y con la ayuda de Dios estaremos terminando la programación por hoy. Muchas Vamos a ir de gracias. rodillas, vamos a ir de rodillas y vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, damos honra y gloria por el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias por amarnos, por protegernos, por cuidarnos, por consentirnos tanto. Oh buen Señor, venimos a ti a presentarnos delante de ti, a darte gracias, porque en el conflicto de los siglos la palabra más segura nos dice que si nosotros queremos saber cuáles son las estrategias que utilizará Roma en el futuro, no es más que revisemos las que ha utilizado en el pasado. Señor, entregamos esta semana que va a comenzar en tus manos de amor y de misericordia. Queremos venir, queremos estudiar, queremos estar en tu presencia esta semana que va a transcurrir. Gracias porque la semana que ha pasado, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades de esta vida, Señor, que son realmente pocas en comparación con las que han tenido que sufrir durante otras edades algunas personas que han sido fieles a tu ley. Señor, debemos tomar este espacio para prepararnos, para tener claro el objetivo, clara la meta y tener muy claro lo que nosotros deseamos obtener en esta tierra y cuál es el objetivo más importante de nuestra vida. Señor, enséñanos a definir prioridades, enséñanos a poder trabajar y luchar por aquello que estamos soñando, que es una tierra nueva. Ayúdanos, Señor, a dejar las cosas temporales, pero igualmente a esforzarnos a trabajar y hacer cada cosa que hagamos para el Rey de los cielos, sino para los hombres. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo a ti. Amén. Mis hermanos, una feliz semana. El Señor les bendiga grandemente a todos. Amén, igualmente. Amén. Gracias, Amén, gloria a Rodrigo. Dios. Hermano Sebastián, muchas gracias. Hermanitos, a todos agradecidos por este bello día que el Señor nos ha permitido compartir. Ha sido maravilloso pasar estos momentos. Esta es la hora más triste cuando se termina el Santo Sábado. ¿Qué tal? Hermana Elisa, Dios la bendiga. Tiene abierto el micrófono. Hermanita Argenis, Dios la bendiga igualmente. Sebastián, hermana Adriana, eh, a la familia López, hermano Fernando, a la hermanita Irma y su hija, el hermano Iván. Dios lo bendiga, hermanito Iván, al hermano Jairo, la hermana Zoraida, hermano Willington, la hermana Ruth. Dios la bendiga, hermanita. Ya le hago llegar los temas. Y bueno, todos los hermanos. A la señorita Lisette, gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido de edificante conocer parte de la historia a la luz de la profecía. Y bueno, ya llegará quizás la oportunidad de ampliar y resolver inquietudes también. Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios en esta semana provea para ustedes todas esas bendiciones en la salud, en el trabajo, en los proyectos que tengamos. Y bueno, dispuestos a seguir adelante, aprendiendo y desaprendiendo. Dios los bendiga, hermanos. Amén, igualmente. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermanitas. Dios los bendiga. Amén, hermano. Dios los bendiga. Feliz semana para todos. Saludos. Siervos de la trompeta. Pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy pronto. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto. Fieles de Cristo, doquiera anunciar, Cristo muy pronto